Estás escuchando El Segundo Mensajero, el podcast donde nos encontramos de frente con nuestro cerebro para quitarle la ficción a la ciencia. Yo soy Miguel Noriega y en cada episodio exploramos la historia de nuestra mente, sus secretos y sus enfermedades, desde los mitos y hasta los genes. Bienvenidos otra vez a El Segundo Mensajero, el podcast donde nos metemos a las entrañas de la mente. Hoy tengo una invitada muy especial, que es mi hermana, Citlali Noriega. Hola, bienvenidos. Mi hermana está patrocinando el episodio de hoy con su estudio múltiple de cosas que ella hace. Cuéntanos, ¿qué hace, Citlali? ¿Qué no hago? Bueno, soy ingeniera en tecnologías basadas en cloud y virtualización. Además también soy maquillista profesional, hago caracterización, efectos especiales y soy artista wannabe. Me gusta mucho pintar y dibujar y diseñar en mis ratos libres. Ok, entonces si quieren que su computadora se vea muy chula o muy caracterizada, pues le pueden echar un phone. Bueno, entonces el episodio pasado platicamos de epilepsia, espero que lo hayas escuchado. Y ahora sí que para hacerles como que les dé la cosquillita de que vayan a escuchar el episodio anterior, les voy a recomendar una película que está relacionada. No sé si ya la viste, es la de El exorcismo de Emily Rose. Por supuesto. ¿Te gustó? Me encantó. Ok, bueno. El exorcismo de Emily Rose está basado en un caso real, supongo que sí lo sabías. Por supuesto. Que ocurrió en Alemania. Cosas del diablo. Ajá, justamente. Y este caso ocurrió en 1975. La paciente original se llamaba Anneliese Michel, no se llamaba Emily Rose. Ahí les voy a dejar en la descripción del video un link para que vean la historia en YouTube. Y resulta que aparentemente Anneliese Michel, pues, era una persona que padecía de epilepsia. Y todo el rollo de la película del exorcismo de Emily Rose, si te acuerdas, es como del juicio, ¿no? Así como de que si estaba poseída o si era un pedo médico o bla, 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 ¿no? Claro. Entonces ya está súper recomendada la película para que la vayan a ver y también vayan a escuchar el primer episodio del podcast. Bueno, entonces vamos a empezar con la historia de hoy. La historia de hoy empieza el 29 de mayo de 1978. ¿Qué pasó el 29 de mayo de 1978? Tú y yo no habíamos nacido. Todavía no nacíamos, efectivamente. Pero el 29 de mayo de 1978, el periodista argentino Julián García Candau declaró que el Campeonato Mundial de Fútbol de Argentina ha sido el más caro de la historia por la inflación que enfrentaba el país. También hay por ahí un rumor de que el general Villela compró ese mundial, pero bueno. Ya, si alguien en Argentina nos llega a escuchar, pues nos cuenta. Ese mismo día tuvo lugar la masacre de Panzos en Guatemala, una comunidad de mayas quechís. Fue diezmada por el ejército durante una protesta contra los abusos que sufrieron los campesinos en el valle de Polochic, que es uno de los principales sitios agrícolas del país. Pero ya yéndonos a notas menos desagradables, ¿te gusta The Hypes? Sí. Bueno, pues el 29 de mayo de 1978 nació Howlin' Pell Alchemist, el vocalista, que no sé si así se pronuncia su apellido. Oh, love. Ya está viejo, no se ve tan viejo. Sí. Pero bueno. Regresando a nuestra fecha fatídica, el 29 de mayo de 1978 también nació en Washington, D.C. Lorenzo Michael Murphy Odone. Él era hijo de una pareja italiana compuesta por Augusto Odone y Micaela Odone. Lorenzo fue un niño normal con una relación adecuada con sus padres hasta que en 1984, a los 6 años de edad, comenzó a tener cambios en el comportamiento, se empezó a volver un niño agresivo en sus interacciones con la escuela y sus padres, como buenos padres responsables, decidieron llevarlo a un especialista en neurología infantil. Creí que a la iglesia porque estaba poseído. No, creo que ya había salido el exorcista en ese entonces, pero pues yo creo que dijeron, no, pues vamos a darle chance a que lo vea un doctor, No está tan poseído. Igual y no está tan poseído, y resulta que le diagnosticaron una enfermedad de la mielina, que se conoce como la enfermedad de Schilder, y entonces tú me preguntarás, ¿y qué es la mielina? ¿Y qué es la mielina, Miguel? Gracias por esa pregunta espontánea. Bueno, verás, las neuronas que conforman el cerebro son como son generadores de electricidad. Ajá.
se conectan a través de cables y esos cables se llaman axones. Tú como ingeniera sabes que los cables normalmente están cubiertos de caucho y que el caucho para lo que sirve es para evitar que se escape la corriente de electrones y así llega la electricidad del punto A al punto B y así se conecta a nuestra tele y la licuadora y bla bla. Pero cuando el caucho se rompe, el cable queda pelado, como le dicen en el gremio de los ingenieros, y de los electricistas, y el aparato deja de funcionar correctamente porque pues empieza a ir la electricidad a través del defecto del cable. Y entonces imagínate que es como ese momento en el que tu cargador se troza y entonces lo estás haciendo así como moviéndole para que vuelva a hacer contacto. Sí, claro. Y entonces pues tienes que hacer todo el malabar con el cable para que pase la corriente. Entonces las neuronas generan la corriente eléctrica y para que la comunicación sea más rápida entre un axón y otro y entre una neurona y otro, utilizan una sustancia que tiene el mismo principio que el caucho, ¿no? Que es aislar la corriente eléctrica. Y esta sustancia que utilizan las neuronas se llama mielina. La mielina obviamente no está hecha de plástico, está hecha con grasa, que la grasa también aísla la electricidad. Oh, por un momento me imaginé que estábamos llenos de plastiquito. No, es grasita. Y son grasas muy complejas y aparte la mielina tiene como proteínas. La mielina es muy, muy, muy efectiva en su trabajo porque un axón bien mielinizado puede hacer que el impulso nervioso viaje tan rápido como 25 metros por segundo. Eso quiere decir que una neurona podría recorrer, o más bien un axón podría mandar el mensaje 15 veces la distancia de un cuerpo adulto promedio. Entonces por eso es súper rápido que reaccionas cuando pones la mano en la estufa o cuando viene el balón hacia tu cara y alcanzas a quitar la cara. Lo que no sé si correcta o incorrectamente llamamos como acto reflejo. Ándale, exactamente. Sí, es un acto reflejo, exactamente. Y el hecho de que los reflejos sean tan rápidos es gracias a que viajan esta información a través de axones mielinizados. Entonces, pues eso ayuda a que quitemos la nariz del camino del balón. Y bueno, esto es algo muy muy importante porque la mayoría de los axones que están mielinizados, es decir, de estos cables que tienen este caucho grasoso, se van a organizar dentro de lo que se llama en el cerebro la sustancia blanca. Se llama sustancia blanca porque si tú abres un cerebro se ve blanco porque tiene mucha grasita. No tienes que abrir un cerebro, ya te lo estoy contando yo, ¿no? Eso que ya pusiste cara de no quiero abrir un cerebro. No quiero abrir un cerebro. Además estoy segura que en mi caso es ilegal. Sí, más o menos. En el mío también, porque no soy neurocirujano. Pero bueno, no abran cerebros. De verdad, créanme que es blanquito. Es blanquito por dentro, ¿sí? También coloniza lugares que no le corresponden. ¿Sí? En fin, ahora, la segunda parte del diagnóstico de Lorenzo era la enfermedad de Schilder. Entonces, ¿quién era Schilder? Paul Ferdinand Schilder era un psiquiatra, psicoanalista e investigador austriaco. A lo mejor uno no lo ubica, pero resulta que dentro de sus grandes aportes a la salud mental está la invención del concepto de imagen corporal. O sea, el hecho de que en terapia, cuando hablamos de la imagen corporal, Schilder fue quien desarrolló ese concepto. Y aparte, Schilder es uno de los fundadores de la terapia de grupo. O sea, era un geniecillo y pues, la verdad muy pocos lo conocen. Oh, señor Don Sabio. Sí, señor Don Schilder. Aparte, fue miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, la que fundó Sigmund Freud. Fue amigo de Freud y fue rival intelectual de Freud. Papi Freud. Ajá. Y la razón por la que fue su rival fue porque, no sé si tú sabías, pero las personas que se dedican al psicoanálisis y a la psiquiatría y todo esto, cuando tú te estás preparando, tienes que llevar terapia. Claro. Entonces resulta que Schilder decía, no, yo no voy a ir a terapia aunque me esté entrenando en psicoanálisis. Yo no quiero hacer eso. Esa fue una. Y a lo mejor tú has oído que Freud decía que había la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Sí. Pues Schilder dijo, tu pulsión de muerte es una mafufada, yo no te creo nada de eso. Entonces, o sea, en ese sentido, pues era como una persona muy clara en sus convicciones. Pero bueno, la cosa con Schilder es que, a diferencia de cómo se manejan las especialidades hoy en día, que ya sabes que pues, nos dedicamos a una cosita y bla, bla, bla,
a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, que fue cuando se empezó a desarrollar la neurología y la psiquiatría moderna, si tú te dedicabas a las enfermedades del cerebro, ya sean psiquiátricas o neurológicas, tenías que estudiar el cerebro de tus pacientes en el anfiteatro. O sea, si tus pacientes fallecían, tenías que entrar tú a la autopsia. Uh-huh. Sí. No sé qué decir acerca de eso. No suena muy agradable. Pues no, pero o sea, en cierto sentido está, o sea, viéndolo desde un sentido filosófico, pues está padre porque ves desde la vida hasta la muerte, literalmente. Claro. Entonces tenías que revisar el cerebro al microscopio y pues ahora sí que desentrañar los secretos de la enfermedad del fallecido, muy así como Bennett o Malu en Concussion, uh-huh. Que si no la han visto también, es gran película. Bueno, entonces nuestro querido Paul Schilder analizó muchos cerebros y dentro de todos estos que estudió se encontraron dos muy interesantes. El primero era un paciente descrito por sus colegas alemanes Walter Haberfeld y Fritz Spieler en 1910. Este paciente que ellos describieron era un niño de 6 años que perdió el habla, la capacidad de caminar y su comportamiento se volvió perturbado. ¿Quién sabe qué significaba perturbado en esos tiempos? A lo mejor sí, a lo mejor dijo, no sé, que no quería ir a la iglesia y pues ya, lo perturbaron. Es que sorprendería, pero incluso en nuestra época es para muchas personas, sobre todo yo hablo en el ámbito de México, es más fácil aceptar que tu hijo, tu hermano, tu sobrina, tu tía esté poseída, que tiene una enfermedad mental. Sí, eso. Desgraciadamente, o sea, esto fue hace 110 años y la verdad aquí no ha cambiado tanto. Ajá, pero bueno, la cosa es que este niño, después de comenzar con estos síntomas, 6 meses después de comenzar la enfermedad falleció. Y entonces pues eso les llamó mucho la atención. El segundo caso, Schilder tenía una paciente que era una niña de 14 años que se quedó paralizada del lado derecho del cuerpo de manera repentina y perdió la visión. 4 meses después de que empezó con los síntomas, falleció. Entonces cuando Schilder hace las autopsias, de lo que se dio cuenta es que la mielina del cerebro de los dos pacientes se había perdido. Schilder supuso que en ambos casos se trataba de la misma condición y bautizó a esta enfermedad de la mielina, la bautizó como encefalitis periaxial difusa, que más adelante simplemente se conoció como enfermedad de Schilder porque pues qué flojera decir todas esas palabras complicadas. Además, ¿quién se acuerda? Schilder reportó 2 pacientes más con esta condición, pero resulta que se ha revisado más recientemente su trabajo y puede que en realidad sus 4 pacientes hayan tenido enfermedades distintas. Lo que sí tenían en común es que sus pacientes tenían una enfermedad de la sustancia blanca del cerebro. Y se acuerdan que dijimos que la mielina está en la sustancia blanca. Ahora, como en medicina nos encanta meter palabras etimológicas, a este grupo de enfermedades se les empezó a conocer como leucoencefalopatías, que en griego leuco significa blanco, porque es la sustancia blanca, encéfalon, que se refiere a lo que está dentro del cráneo, que es el cerebro, y patos, que es enfermedad. O sea, que las leucoencefalopatías son las enfermedades de la parte blanca del cerebro, o sea, de la mielina. Y entonces, ya lo sabe usted, aquí en el segundo mensajero nos preocupamos porque no lo mareen con esas pomposas palabras en griego. Entonces, cuando le diagnostiquen su leucoencefalopatía, pues ya sabe que a dónde va el rollo. ¿Qué tiene usted malita la cosita blanca del cerebro? El barrito del cerebro no está funcionando. Bueno, hasta el día de hoy la existencia de la enfermedad de Schilder es como materia de controversia, como quien dice, pues a lo mejor no es una enfermedad aparte, sino que una variedad de una enfermedad que ya se conocía. Y algunos concuerdan que la enfermedad de Schilder en realidad es una forma muy rara de otra enfermedad que se llama esclerosis múltiple. ¿Y entonces qué es la esclerosis múltiple? Pues la esclerosis múltiple es la más famosa de las enfermedades de la mielina, es la leucopatía más célebre. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad donde las células de nuestras defensas atacan a nuestros propios tejidos. No sabemos por qué pasa, sabemos que tiene muchos como factores que están participando, pero no sabemos por qué. Y lo que sabemos es que es más común en personas jóvenes y otras enfermedades autoinmunes famosas son la artritis reumatoide, el lupus, que fue muy famoso porque nunca era el diagnóstico correcto de los pacientes de Don Doctor House. It's never lupus.
Y bueno, en el caso específico de la esclerosis múltiple, el tejido que se afecta es precisamente la sustancia blanca del sistema nervioso. Los pacientes con esclerosis múltiple pierden la mielina y como consecuencia sus conexiones neuronales se ven afectadas. Entonces provoca muchos síntomas distintos, pero lo importante es que son síntomas incapacitantes. De hecho, la revista Seminars in Neurology reportó en 2018, que la esclerosis múltiple es la primera causa mundial de discapacidad neurológica no traumática en gente joven. O sea, si tú tienes a un grupo de jóvenes con algún tipo de parálisis y quitas a todos los que tuvieron algún accidente, la mayoría de esos pacientes van a tener esclerosis múltiple. Damn. ¿Sabes quién tiene esclerosis múltiple? Selma Blair. No, es La que cierto. la hace de la novia de Hellboy, Sí, claro. en las de Hellboy. Sí. Ella la diagnosticaron hace poco con esclerosis múltiple. Y la verdad es que ya está bien afectada. Hace como... Híjole. Yo creo la vi hace 2 años. Subí un video como de... Pues como que no era algo público. Yo me acuerdo que sí la dejé de ver, así como que pues, dejó de salir en películas. Y ya hasta hace poquito me enteré que tenía esclerosis múltiple, precisamente por eso dejó de actuar, precisamente porque pues, se volvió incapacitante la enfermedad. Volviendo a Schilder, lo más importante de sus estudios fue que identificó que hay enfermedades que provocan la pérdida de la mielina del cerebro. Entonces, esto produce una función completamente anormal del sistema nervioso. Perder la mielina significa perder las conexiones. Y una de las enfermedades que Schilder probablemente describió sin saberlo fue una enfermedad que se llama adrenoleucodistrofia. La adrenoleucodistrofia es la enfermedad que realmente parecía a Lorenzo. Y ahí está cuando se cierra el círculo de esta narración. Bueno, entonces, ¿qué es la adrenoleucodistrofia? Justo eso te iba a preguntar. La vamos a abreviar como ALD para trabar menos la lengua. ¿Me lo explica, por favor? Es una enfermedad hereditaria y característicamente provoca el fallo de 2 órganos importantes. Primero, pues el cerebro, porque provoca la destrucción de la mielina. Y segundo, la glándula suprarrenal o adrenal, de ahí el primer nombre de la enfermedad, el adreno, que es una glándula que está encima de los riñones. Las suprarrenales son muy importantes porque producen el cortisol, que también se conoce como hormona del estrés. Y cuando estamos en una situación de alerta o de peligro, como correr por tu vida o que llevas muchas horas sin comer, el cortisol pues ayuda a mantener la respuesta de supervivencia, favorece que la adrenalina funcione, hace muchas cosas muy padres. Bueno, Schilder se deslindó de esta enfermedad hasta 1970, o sea, todo el mundo creía que la ALD era la enfermedad de Schilder, pero resulta que justo en los 70s, Herb Schwamberg, James Powers y Ann Johnson de la Escuela de Medicina Albert Einstein de Nueva York, que es una escuela privada que está por allá, encontraron que la adrenoleucodistrofia no es una enfermedad inflamatoria como la esclerosis múltiple, sino que es una enfermedad metabólica. Entonces, esto quiere decir que había un componente en las células de Lorenzo y de todos estos pacientes que se acumula y esto provoca alteraciones en el cerebro y en la glándula suprarrenal. Los grupos de investigación de Kuniko Suzuki en Nueva York y Yasu Kishimoto en Massachusetts, que supongo que así lo pronuncian ellos, Sí, claro. descubrieron que la sustancia que se acumula en la adrenoleucodistrofia son grasas. Específicamente unas grasas que se llaman ácidos grasos de cadena muy larga. Estas sustancias están en los alimentos normalmente, se encuentran en los aceites, en los frutos secos, bla bla. Y normalmente están en el cuerpo, pero los pacientes con adrenoleucodistrofia no los pueden procesar. Y entonces empiezan a acumular estas grasas y pues dicen, ¿dónde las meto? ¿Dónde las meto? En la mielina. Y entonces empiezan a parchar la mielina con estas grasas que normalmente no deben de estar ahí. El asunto con eso es que el sistema inmune es muy listo y dice, aquí hay algo que no debe de haber. Y lo empieza a atacar, claro. Exactamente. Entonces, realmente el problema, o sea, sí tiene que ver con el sistema inmune, pero es secundario a que, o sea, el sistema inmune se prende porque hay algo que no debe de estar ahí. O sea, una parte del metabolismo está fallando. Tal vez la comparación que voy a hacer es un poco arcaica e incorrecta, pero para mí a veces el sistema inmune me parece como perro de noche. Desconoce. Ajá, sí, exactamente. Sí, o sea, si llegas oliendo algo que normalmente no olerías,
Sí, más o menos. De hecho, de las primeras descripciones que hacían del sistema inmune, decían que era como las mamás pavo. O sea, dicen cuando los pavos están cuidando a sus pavitos, no sé cómo se llaman, pavuelos. Se llaman pollitos. Bueno, esos pollos de pavo, atacan cualquier cosa que no les parezca un pavo. Entonces se supone que es algo similar como trabaja él. En Oaxaca tienen un nombre, bueno, no sé si en otros lugares, pero mi abuela era de Oaxaca y tienen un nombre específico para esa condición que tienen las mamás pavo, las mamás guajolote, las mamás gallinas, y decían que es que estaban culecas. Oh, o sea, cuando hacen eso de cuidar a cuidar a los pollitos, ponerse agresivas, estaban culecas. Ah, pues el sistema inmune se pone culeco, entonces. Es como perro de noche y está culeco. Entonces, el asunto es que conforme vas perdiendo la mielina, pues vamos a regresar al ejemplo del cable. Entonces, haz de cuenta de que empiezas a tener es tu cable de caucho normal, pero resulta que tiene como pedacitos de aluminio el caucho. Y entonces, pues la fábrica nos dio ese material y es el que tienes que usar. Y entonces el asunto es que cada que conectas el aparato a la corriente, pues no prende bien, o aparte agarras el cable y te da toques, porque el aluminio pues sí conduce. Los ácidos grasos de cadena muy larga pues no dan toques, pero tienen este efecto anormal sobre la mielina. Y pues finalmente el sistema inmune se echa la mielina, perdemos colecciones y pues ahora sí que la enfermedad empieza a ponerse bastante grave. En el caso de Lorenzo, él comenzó a perder lo que llaman los hitos del desarrollo, que es como lo que tienen que hacer los niños conforme van creciendo. Y entonces pues es de que, es que ya se sienta, ya camina, ya dice mamá, ya dice papá, ya imita a su hermano y dice groserías, cosas así. Y entonces, para nosotros en medicina pues eso es muy importante porque te está diciendo que el cerebro del niño está madurando. Y mucho de lo que es madurar en el sistema nervioso es precisamente que la mielina se empiece a poner donde debe de ponerse. O sea, te están poniendo tus nuevos circuitos, ¿no? Te están dando los updates de tu sistema. Y entonces estos hitos de desarrollo tienen 4 grandes ramas, que son las habilidades motoras gruesas, que es como pues, el niño, no sé, se pueda gatear o caminar, bla, bla. Las habilidades motoras finas, que es cuando ya agarran cosas que no deben. Y las habilidades del lenguaje, que son decir mamá, papá, y que sepa el niño, porque también es una cosa importante. O sea, a lo mejor el niño dice mamá, papá, pero se le dice a todo el mundo. Claro. Entonces, estas habilidades de lenguaje justamente se conectan con lo que se llaman habilidades sociales adaptativas. Y entonces ya es cuando el niño sabe que esa cara es la de su mamá y que esa cara es la de su papá. Y no sé si te ha tocado que luego te toca ver a un niño chiquito, 4 o 5 meses, y se deja cargar por todo el mundo. Uh-huh. Y ya un poquito más grande ya se asusta. Sí, dicen, es que es huraño. Ajá. Dicen, es que se hizo muy huraño. Pues no, es que más bien empieza a identificar exactamente a la gente que no es de su familia o gente extraña. Y eso es bueno, o sea, para nosotros es como que, chido. O sea, yo, por ejemplo, cuando estaba en el servicio social, yo veía a los niños cada mes. Y más o menos como entre los 8 y los 10 meses, ya era de que ya lloraban cuando los intentaba agarrar. Y dices, chido, está bien. Va bien. Entonces, y luego decían así como que, ya se le olvidó la cara del doctor. Pero no. No, ya identifícalo. Ajá, ya identifica. Ajá. Bueno, entonces Lorenzo precisamente comenzó perdiendo las habilidades sociales adaptativas porque empezó a tener pérdida de control de los impulsos. O sea, ya se enojaba y ya se ponía así todo irritable. Y generalmente un niño de 5 o 6 años, pues sí más o menos logra controlar sus berrinches. Obviamente comparándolo como un niño más chiquito. O sea, todos éramos berrinchos. Empiezan a tener como autorregulación, ¿no? Ajá, exactamente. Luego, lo que le pasó después fue que empezó a perder parcialmente la audición. Resulta que su mamá cuenta que Lorenzo estaba viendo la tele y le empezó a subir así muchísimo. Y el niño... Ajá, sí. Y el niño estaba así enfrente de la tele. Y la mamá así de Lorenzo. Y Lorenzo nada que escuchaba. Entonces esa fue la segunda manifestación.
una vez que ya empezaron o más bien ya que diagnosticaron a Lorenzo que tenía este proceso de desmielinización, que estaba perdiendo la mielina, estos pacientes que tienen adrenoleucodistrofia van progresando y cada vez pierden más habilidades. Y aparte de que pierden las habilidades, pueden tener como síntomas nuevos, como tener convulsiones o que empiezan a caminar de manera normal, cosas así. Y esas tres cosas, que es un niño que se desarrolla normalmente y que luego empieza a perder habilidades y después tiene un síntoma nuevo, es algo que se conoce como síndrome regresivo o involución psicomotriz, o si le quieres poner así como un nombre muy rimbombante, se le dice deterioro intelectual y neurológico progresivo. Amén. El concepto de la degradación del desarrollo en ese entonces no era nuevo. Porque desde 1943 Leo Kanner, que era un pediatra alemán, describió la pérdida de las habilidades sociales y del lenguaje en los niños con trastorno del espectro autista. Pero Leo Kanner es una historia aparte, ya luego la contaremos. Pero bueno, la cosa es que a Lorenzo le diagnostican adrenoleucodistrofia y tenía muy poquito que se había descubierto que el problema eran los ácidos grasos de cadena muy larga, y aparte que era una enfermedad hereditaria. La adrenoleucodistrofia se hereda de un modo que se llama ligado al X, que pues a grandes rasgos es que los hombres son los que tienen la enfermedad como más grave y las mujeres tienen síntomas más leves. Antes se creía que no tenían, pero sí tienen algunos. Y el asunto es que si yo, hombre, tengo la enfermedad, ya no se la transmito a mis hijos hombres, pero todas mis hijas mujeres la van a tener. Entonces, por eso es como importante saber cómo está el rollo ahí en la familia. Bueno, el asunto es que una vez que les dan el diagnóstico, los papás de Lorenzo pues estaban así súper devastados. Al principio como con mucha desesperación, porque pues obviamente el pronóstico es malo. O sea, les dijeron, ¿sabes qué? Lorenzo a lo mejor va a vivir 2 años más. La mayor parte del tiempo va a tener que recibir ayuda para todo, para comer, para ir al baño, para vestirse. Y el asunto es que también, aparte de todo, pues iba a ir perdiendo más y más la capacidad de comunicarse. Primero porque no oye, después va a dejar de hablar, dejan de ver, etcétera, etcétera. Entonces era un cuadro como muy, muy triste, muy lúgubre. Qué desesperante, sobre todo para... o sea, imagínate, me imagino la desesperación de los papás, pero también me pongo del lado de quien padece la enfermedad y es como irte quedando encerrado en un huevito. Uh-huh. Sí. Poco a poco. Como en tu propia cabeza. Uh-huh, sí. Sí, y pues resulta que los O'Donnell, pues ahora sí que dijeron, yo no voy a aceptar una sentencia de muerte, y empezaron a buscar opciones. La verdad es que tenían como las capacidades económicas, porque resulta que don Augusto fue, no sé si contador o algo así, del Banco Mundial. Entonces, pues, pensión tenía. Uh-huh. Entonces, pues empezaron a enfocar, a investigar el aspecto que hasta ese entonces creían que era el responsable del daño al cerebro, que eran los ácidos grasos de cadena muy larga. Entonces resulta que empiezan a revisar estudios, o sea, empiezan a buscar así en la biblioteca, microfiches, bla, bla, nada de Google. Y empezaron a encontrar estudios con... empezaron a encontrar estudios con ratones. Y resulta que a partir de todo lo que leyeron, desarrollaron ellos, o sea, sin tener estudios de nada, desarrollaron un tratamiento experimental. Hablaron así como a compañías químicas y pidieron aceites purificados. Resulta que los aceites que ellos investigaron bloquean la formación de ácidos grasos de cadena muy larga, o sea, evitan que tú los fabriques. Uh-huh. Y entonces técnicamente al dejar de fabricarlos se dejan de acumular. Pero a pesar de que empezaron a tratar este nuevo medicamento, entre comillas, con Lorenzo, pues Lorenzo no mejoraba y seguía teniendo deterioro, pero lo que sí es que ya habían pasado los 2 años que le habían dado de esperanza de vida y seguía. Uh-huh. Los O'Donnell tenían el apoyo del Dr. Hugo Moser del Instituto Kennedy Krieger de Baltimore. El Instituto Kennedy Krieger todavía existe. Está dedicado especialmente al tratamiento y al apoyo de pacientes con discapacidades neurológicas. Hugo y Ann Moser, su esposa, desarrollaron el primer estudio diagnóstico para la adrenoleucodistrofia en 1981
Y en 1982 estaban estudiando pues crear un tratamiento para la enfermedad. De hecho, Hugo Moser fue el primer doctor de Lorenzo, o el doctor que le diagnosticó la adrenoleucodistrofia. Y lo empezó a tratar, pero no le fue bien. Y cuando los Odone empezaron a desarrollar el tratamiento con aceites, que hoy en día se le conoce como el aceite de Lorenzo, los apoyó y los llevó a una conferencia en la United Leukodystrophy Foundation, que era una asociación de familias de niños con adrenoleucodistrofia. Y el asunto es que ellos llegan a presentar sus resultados y como que hubo reacciones así medio como encontradas, ¿no? Porque muchos decían, sí, a huevo, les va a ir bien. Y otros decían, no, pues es que es otra falsa esperanza, ya nos han dado muchos tratamientos, seguramente no va a servir. ¡Qué horror! El asunto es que cuando empezaron a probar el aceite con Lorenzo, sus papás le medían los niveles de ácidos grasos de cadena muy larga en la sangre. Y llegó un punto en que sí bajaron y se mantuvieron. Entonces ellos decían, no, pues debería de estar mejor, pero pues la verdad es que no. Ese es el otro asunto. Las enfermedades que son degenerativas del cerebro a veces se pueden detener, pero el daño que ya tienes, ahí se queda. Sí, porque las neuronas no se regeneran. No, bueno, o sea, ¿sí? Muy poquitas y de zonas muy específicas del cerebro, y las tienes como que estimular. O sea, por ejemplo, se ha visto que hacer ejercicio estimula que la parte del cerebro donde se empieza a formar la memoria, que se llama el hipocampo, genere neuronas nuevas. Entonces, pero, o sea, tienes como que darles ese estímulo. O sea, son muchas cosas, o sea, que comas bien y todas esas cosas aburridas son las que ayudan a que el cerebro crezca. Teníamos, no sé si recuerdes en ese dicho tan popular que teníamos en la secundaria, por allá por los 2000, de todo lo bueno en esta vida mata, engorda o embaraza. Ajá. Sí. Y no ayuda al cerebro, aparte de todo. Bueno, resulta que sí se han hecho estudios clínicos para ver qué tan efectivo es el aceite de Lorenzo, pero en realidad pues no parece que mejore las condiciones de los pacientes cuando ya empezaron a tener los síntomas. Pero Hugo Moser en el año 2005 demostró que usar el aceite antes de que aparezcan los síntomas como que les da más tiempo de vida funcional a los pacientes. El asunto es que pues uno tiene que saber. Ajá, exacto, te iba a decir, a ver, time out. ¿Cómo sabes que tienes uno de estos padecimientos sin síntomas? Es a lo que voy. Perdón, estoy tratando de sacar spoilers. Sí, está bien. La detección de pacientes con adrenoleucodistrofia antes de comenzar los síntomas se puede hacer midiendo los niveles de ácidos grasos de cadena muy larga, porque resulta que suben antes de que empiecen los síntomas, o sea, como que te avisan, entre comillas. Y esta detección se puede hacer desde el recién nacido. Hay lugares de Estados Unidos como Nueva York, Texas, California y Florida, ya lo hacen a través del programa que se llama de tamiz neonatal, que es la muestra que le toman de sangre del pie a todos los bebés. Y la idea es precisamente encontrar a los pacientes y ofrecerles el tratamiento antes de que empiece a fallar el cerebro. Entonces, esta situación del tamiz neonatal para adrenoleucodistrofia tiene muy poquito y se lo debemos a otro paciente. O sea, Lorenzo en la cultura es como el paciente que hizo que supiéramos que existe la adrenoleucodistrofia. Y resulta que en el 2013 otro paciente fue el que impulsó el que se buscara esta enfermedad en los bebés. Era un niño, que se llama Aidan Jack Seeger. Él era hijo de Lisa y Bobby Seeger Jr. Y Aidan más o menos empezó con sus síntomas a la misma edad que Lorenzo, que eran los 7 años. Su papá recuerda que lo primero que notó fue que al sentarse a hacer la tarea, Aidan tardaba como media hora nada más en escribir su nombre. O sea, como que lo veía concentrado y ya después de media hora nada más veía que ya había puesto el nombre, ¿no? Luego su mamá se dio cuenta de que se acercaba demasiado a los libros y entonces dijo, pues necesita lentes. Pero lo revisa su pediatra, el pediatra dice, no, como que aquí hay algo que no cuadra, lo envía al neurólogo y dentro de ese tiempo que lo estaban estudiando, cuenta su papá que un día Aidan va a buscarlo y le dice, papá, ya no veo. Y entonces pues, ahora sí que
Y después de eso perdió el habla, dejó de caminar y al ratito falleció. Falleció el 29 de abril del 2012 por complicaciones asociadas a la enfermedad. Después de que fallece Aidan, sus papás se dedicaron a buscar la manera de incluir la adrenoleucodistrofia en los tamizajes neonatales. Y el 29 de marzo de 2013, 11 meses después de que falleció, se firmó la ley Aidan, que hace mandatorio el tamiz para adrenoleucodistrofia en Nueva York. Los papás de Aidan y muchas familias más todavía siguen haciendo activismo para concientizar de la enfermedad, para mejorar las condiciones de las familias que la padecen, y tienen una asociación que se llama el ALD Alliance o Alianza de Adrenoleucodistrofia. Desde los años 80, el tratamiento estándar aprobado para la adrenoleucodistrofia es trasplantar la médula ósea. Por alguna razón, el que te recambien las células del sistema inmune como que ayuda a que dejen de atacar la mielina. Es complicado cómo funciona eso. Y bueno, la cosa es que el trasplante disminuye la inflamación, evita la destrucción de la mielina, pero el problema es que pues el mismo trasplante es riesgoso. Entonces necesitan medicamentos para disminuir la función del sistema inmune, someterse a radiación, o sea, son muchas cosas. Entonces el problema con el trasplante es que tiene riesgos y pues requiere de un equipo especializado en trasplante de médula ósea. Hoy en día, gracias a la ingeniería genética, se encontró una manera más segura de realizar el trasplante de médula ósea a través de lo que llaman terapia génica. God bless genetics. Entonces la cosa es así. Agarran tus células que están con el gen alterado. El gen de la adrenoleucodistrofia se llama ABCD1. Ya sé, no se rompieron la cabeza. Pero así se llama. Pero mejor eso que esos nombres que después de decirlos hay que decir palabra del Señor. Ajá. O amén. Entonces este gen ABCD1, que es el que está asociado a la adrenoleucodistrofia, es el que falla en la adrenoleucodistrofia. Agarran tus células que tienen mal ese gen, las corrigen el gen y te las regresan. Y entonces a eso se le llama terapia génica ex vivo. Este tratamiento no es ciencia ficción, fue reportado en el New England Journal of Medicine en el año 2017. Ahí les voy a dejar el enlace al artículo. Y en este estudio trataron a 17 pacientes y 15 de ellos se mantuvieron sin discapacidades importantes después de 2 años de vigilancia. Los otros 2 pacientes fallecieron, pero fallecieron por otra situación. Entonces la verdad es que sí se ve bastante prometedor, pero como siempre, spoiler alert, pues necesitamos más estudios. Entonces, pero bueno, ya hay como una esperanza para estos pacientes. Entonces, pues como nota final de toda esta historia, solo quiero recordarles que hay que vigilar el desarrollo de los niños. Eso es súper importante, sobre todo como papás, como maestros. A veces el maestro es el que se da cuenta de que, ay, es que Pedrito como que ya se ha puesto más terco o más, no sé. No digan son cosas de niños, es una etapa, por favor. Ajá, exactamente. Porque sí, o sea, yo creo que vale más el susto de ir a conocer al neurólogo y que el neurólogo te diga, nada, tranquilo, todo bien, a que nos enteremos muy tarde de que se pudo haber hecho algo y entonces pues ahora sí que es mejor, ahora sí que pecar de precavidos, como le llaman. Y bueno, pues esta es la historia de la adrenoleucodistrofia a grandes rasgos, una enfermedad pues que es poco conocida, pero es pues bastante devastadora, entonces por eso es importante como ponerle atención y más que nada que sí se puede dar un tratamiento, o sea, ya sea, porque también si el niño ya empezó con los síntomas, si lo agarramos así súper rápido, se puede mandar a trasplante de médula ósea y les va bien en general. Entonces, pues, y más porque ahorita ya hay equipos que pueden hacer trasplante de médula ósea. El trasplante sí existe aquí en México. Entonces, pues bueno, gracias por acompañarme en este viaje de la historia de la adrenoleucodistrofia. Gracias a ti por invitarme y... ¡Wow! La verdad es que sí es una cosa como... de repente impacta demasiado. Y creo que lo más devastador para las familias es que
saber que un diagnóstico de este tipo, o pensar que un diagnóstico de este tipo automáticamente se traduce en sentencia de muerte, y que muchas veces tal vez piensan que no hay tratamiento. Sí, sí, no, y porque pues no se diagnostica y nada de eso. Entonces, pues sí es pues sí es importante, ¿no? O sea, a lo mejor es hacerse la comezón mental y pues es mejor superarla y decir, bueno, ya llevé al niño con el neurólogo dice que está bien, va. Y bueno, siguiendo la línea de grandes podcasts como La Liga de los Supercuates y No Salgas de Casa, un saludo a Sara Mariana, Alex Fernández y Fran Evia. ¿Qué nos recomiendas ver esta semana, hermana? ¿Qué les recomiendo? ¿O qué estás viendo? ¿Qué libro, película, lo que quieras? Creo yo que es mucha fantasía y mucha ciencia ficción, pero justamente acabo de terminar de ver, ya sé, seguramente llegué súper tarde, ya todo el mundo la vio. Justamente acabo de terminar de ver Gambito de Dama. Y es buenísima. Estoy súper intrigada por la forma en la que la mente de Beth funcionaba. Estoy súper intrigada por qué eran las píldoras verdes. Sigo sin estar como convencida de qué es lo que eran las píldoras verdes para tranquilizar a los niños. Y me impresionó, o sea, la manera en la que Beth, después de tomar la pastilla para tranquilizar a los niños, era capaz de visualizar completamente el tablero y con esa memoria fotográfica impresionante, repasar sus jugadas, y no solo eso, poder ver todas las opciones de jugadas a partir de la última jugada que había hecho, y cómo podía trabajar sobre eso mismo. Entonces, es una cosa impresionante. A mí me gustó muchísimo, me atrapó muy cañón. Y otra de las cosas que es bien cierta es que dicen que genio y locura van de la mano. Entonces llega un punto en... No les quiero hacer muchos spoilers, porque qué tal que llegó alguien que también... Que la vio hasta muy tarde como tú. Pero llega... spoiler alert, por favor, tápense los oídos si no la han visto. 15 segundos a lo Sí, adelante 15 segundos. Llega un punto en el que empieza a tener un problema de drogas y alcohol. Y creo que eso es un común en las personas que tienen un problema psiquiátrico y que no está diagnosticado y no está atendido. Sí. Entonces creo que Beth va por ahí. Sí. Porque además lo que se ve de su mamá al principio, su mamá tenía una bronca fuerte. Sí. Entonces se las recomiendo mucho. Si no la han visto, de verdad, véanla, vale toda la pena. Es una miniserie, está chiquita, y es una forma de pasar el tiempo muy, muy a gusto. No necesitan saber absolutamente nada de ajedrez. Yo personalmente no sé jugar ajedrez, pero no hay que saber jugar ajedrez para entenderla. Y la verdad es que además a mí como maquillista estoy enamorada completamente de las caracterizaciones. Los maquillajes fueron muy adecuados, todos los maquillajes de época. Qué hermoso trabajo, de verdad se las recomiendo mucho. Y pues nada, espero que me expliques en algún otro capítulo de tu podcast qué es todo lo que pasa en la mente de Beth, porque estoy obsesionada. Fíjate que sí estaría bien como... Porque yo también me quedé con la misma duda cuando la vimos. Y yo creo que la vimos como en 3 días. Porque sí, o sea, sí es... La historia te atrapa mucho. La verdad, Anya Taylor-Joy es... No, es la próxima, no sé, alguien muy chida. Porque no sé si sabías que también sale en la película de Madame Curie. Sí. La hace de la hija de Marie Curie y pues obviamente a ella todo le sale bien. Me encanta en la de La Bruja también. Pero sí, o sea, yo también me quedé pensando como, ¿qué será? Y es que en esa época, la verdad es que había muchos medicamentos o sustancias que le daban a los niños así como si fueran chicles. Ya, yo siento que ya no era tan, o sea, ya está muy para acá como para pensar que era como Laudan o opio o alguna cosa así. Pero, pues, si consigo el libro, investigo a ver, qué podría haber sido. O a lo mejor en el libro dice. Claro. Yo me imagino así como, digo, mis conocimientos muy limitados de
psiquiatría y de medicina, que tú has sido mi gran maestro de medicina, por los efectos que yo puedo ver, es algún tipo de, no sé, Ritalin o algo así. Ajá, pudiera por ser. el estilo, me imagino, porque la llevaba como a un punto de concentración impresionante, entonces me imagino que debe ser algún tipo de metilfenidato o algo así. A lo mejor hasta una anfetamina. Pero sí, altamente recomendada. 10 no, de 10. no me acuerdo si ganó algún premio, pero si no, debió de ganarlo. Sí, si no, de verdad, fraude. Ajá. Y yo les quería recomendar un libro que me lo regaló mi esposa, que se llama... Ajá. No, pero, o sea, no es de amor, justamente. Sí. Que se llama Te estoy viendo, es de una autora que se llama Claire McIntosh. Es pues, como de misterio. Trata de una ama de casa que se da cuenta que alguien publicó su foto en un periódico. Entonces, de ahí como que le brota muy cañón la paranoia. Hasta ahí les voy a dejar la sinopsis del libro. Pero lo que a mí me gusta mucho es... en realidad son como dos historias paralelas. Y entonces conforme avanza el libro se van cruzando, o sea, cruzan pues. Pero lo que también me gusta mucho es que trata el tema precisamente como del acoso y de bla, bla, bla. Y se me hace muy chido cómo lo escribe y es muy... Ahora sí que si no supieras quién lo está escribiendo, al leer cómo describe esas cosas, se te hace muy obvio que lo escribió una mujer. Y que desgraciadamente muy probablemente sí le ha pasado. Que claro, estuvo atravesando esa situación. Ajá, entonces es un gran libro. Sí hay versión en español, se llama Te estoy viendo. Si lo encuentran en inglés se llama I See You. No es, no está relacionado con la serie de Netflix. Te iba a preguntar. No, hay algo así en Netflix, ¿no? Sí, hay una serie en Netflix que se llama I See You, pero no es esa. Pero sí, excelente libro de Claire McIntosh. Justamente ahorita que estás comentando sobre este tema del acoso, y si quieren sufrir ataques de ansiedad y de verdad cerrar todas sus redes sociales y no volver a querer conocer a nadie a través de la red, les recomiendo que vean igual en Netflix la serie de You, pero la primera temporada. De verdad van a aprender muchísimas cosas sobre ingeniería social. Que de verdad no se imaginan. La ingeniería social, digo, para los que no estén familiarizados con el término, es la ciencia de conseguir información de otras personas a través de engaños, así de sencillo, o de engaños, de investigación, de hilar datos. Entonces van a pensar 2 veces si quieren publicar la ubicación de dónde están almorzando. Sí. ¿Qué es lo que básicamente yo hago en este podcast, no? Yo investigo la historia de gente que tuvo enfermedades o que describe enfermedades, entonces pues básicamente yo también le hago pero no vas y los visitas en sus casas. No, pues la mayoría de la gente que investigo ya falleció. Pero bueno, entonces una vez más, muchas gracias Citlali por estar en este segundo episodio. Y nada más, dinos dónde te pueden encontrar en tus redes por si quieren trabajos de ingeniería o si quieren que los maquillen o si quieren que maquillen mientras les arreglan la computadora. Pues realmente trabajos de ingeniería casi no hago, pero trabajos de maquillaje, caracterizaciones. Si quieren que les haga, no sé, que parezca que les cortaron un dedo, que tienen el cuello cortado de lado a lado o una sonrisa tipo Joker, pueden encontrarme tanto en Facebook como en Instagram como Freya Collective. Igual. ¿Cómo se escribe? Es Freyiya. De todas maneras, Mike les va a dejar el link. Sí, les dejo el link en la descripción. Pero me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Freya Collective, justamente porque pues es un colectivo. Somos varios artistas, entre fotógrafos, estilistas, maquillistas, y publicistas y demás que participamos en el colectivo. Igual aceptamos más ideas de más gente que quieran entrar, entonces el colectivo está abierto para quien quiera participar, no tenemos costo de membresía, entonces igual si están interesados me pueden mandar un mensajito por Facebook, que es en donde estoy más activa y donde estoy más atenta.
y ya sea que yo o alguien más del crew les conteste. Y pues por supuesto nos encanta trabajar con artistas nuevos e impulsarlos, que al final del día para eso es el colectivo. Pues sí, nada más acuérdense que la iniciación incluye raparse y golpearlos con una tabla. Y vender su alma al diablo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Lali. La iniciación se hace dentro de un pentagrama en medio de un bosque. Pero no se asusten, nada que temer. El señor de las tinieblas siempre es bien agradable. Pero bueno, pues muchas gracias por haber escuchado este segundo episodio del Segundo Mensajero. Recuerden que a mí me pueden encontrar en Instagram como @dr.mike.genetics o Dr. Mike Genetics, donde ahí les subo algunas imágenes con respecto al tema del episodio. Ahí les pondré alguna fotito de Lorenzo, de Aidan. Ya saben que ahí en la descripción vienen las fuentes. Y pues sigan pensando en grande. Cuídense mucho. Adiós. Bye.